Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos a el podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Es un gran gusto poder estar contigo en un episodio más, donde podemos estudiar, escudriñar, aprender más de la palabra de nuestro Creador. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Bienvenidos de regreso a todos los que ya han estado con nosotros en el pasado y que vienen a estudiar juntos y aprender juntos esta palabra del Padre. Y para las personas que a lo mejor nos escuchan por primera vez, bendiciones para ustedes. Muchas gracias también por estar con nosotros en este día. El Parashá Vayakhel es un parashá extraordinario porque nos habla acerca de la construcción del Mishkan. Vamos a estudiarlo juntos, justo en el tiempo de Éxodo capítulo 35 versículo 1 hasta el capítulo 38 versículo 20. Vamos a hablar de diferentes cosas en respecto a este Parashá Vayakhel, así que te quiero dejar saber porque este parashá una vez más nos habla acerca de la reunión del pueblo y cómo él invitó a toda la comunidad. En Éxodo capítulo 35, versículo 1, la palabra nos dice esto. Y Moisés reunió, Vayakhel es la palabra reunir, y se reunió con ellos a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Adonai os ha ordenado que hagas. Ahora, usted se puede imaginar algo. Usted sabe que si usted ha escuchado algunos de mis programas aquí en el canal de Camilo Alfaro, usted sabe que a mí me gusta imaginarme mucho y colocarme en el lugar del evento. Solo eso, el reunir a una gran cantidad de personas, ¿usted se imagina ese momento? Para dejarles saber a ellos que Adonai ha ordenado ciertas cosas. No había micrófono. Yo pienso como un sonidista, ¿no? No había unas bocinas, no habían amplificadores, había solo el pueblo y Moisés, trompetas, habían otras cositas, animales y esas cosas, pero no había tecnología. Por supuesto, el hombre hablaba y yo creo que el mensaje que se repetía por medio de las tribus en ese entonces, porque pues imposible que todos pudieran escuchar un mensaje, pero el mensaje se llevaba a cabo, ¿no? Y en estas últimas parashot, Adonai instruyó a Moisés cómo hacer el tabernáculo. Le dice a Moisés para que el pueblo pueda participar en esta construcción de un lugar donde la presencia de Adonai va a estar con ellos, donde ellos van a poder entender cómo es que funciona en sí el reino divino de Adonai. Por eso Vayakhel es tan importante, porque el Padre está interesado en enseñarnos a nosotros cómo es que funciona su reino, y justo nos invita una vez más en este parashá a aprender eso, y invitó un día al pueblo de Israel en el desierto a construir este lugar. Y una vez más, la parashá de esta semana comienza con Moisés convocando una asamblea publicada de toda la comunidad de Israel, y en esta asamblea les transmite lo que Adonai le dijo en el monte. El verbo hebreo Vayakhel, que significa reunirse, convocar o reunir, está relacionado con Kahal, que significa asamblea, convocación y congregación. La palabra Kehilá, que a lo mejor usted la ha escuchado mucho, es un término derivado que puede significar comunidad. La mayoría de las congregaciones mesiánicas se autodenominan Kehilá en lugar de iglesia, ya que esta palabra pues no deriva del hebreo y no tiene en sí una conexión tan grande como lo que es comunidad. Iglesia para en eclesia en griego, pero Kehilá nos lleva a ese profundo tiempo de lo que es una comunidad. Ahora, ninguna de las dos está mal, solo que una tiene un poquito más de contexto de lo que es una comunidad. Menos de una semana antes, esta comunidad israelita reunida ante Moisés había adorado al becerro de oro. Imagínense. Y ahora Moisés les instruye en los caminos de Adonai. Hemos hablado acerca de este punto tantas veces. El pueblo, una vez más, comienza a ser enseñado que
el que tienen que adorar es a Adonai y no las cosas que Adonai ha creado. El pueblo demanda aquí una imagen. Adonai no quería que adoraran una imagen, sino que lo adoraran directamente a él. Un símbolo, una idolatría, no. Él quería que lo adoraran directamente a él, a algo vivo, algo que él ha ordenado, algo que él verdaderamente es. Y yo creo que aquí nos enseña, especialmente este parashá, para todos nosotros, esa necesidad humana de nosotros de adoración. Ahora, por supuesto, lo que ellos hicieron está mal. Claro que sí. A lo que voy es que ese tiempo de la adoración al becerro de oro nos enseña el problema tan grande que tenemos por dentro a la idolatría. Ahora, el sentimiento detrás de adorar a otras cosas es una prueba tan grande de lo que el Padre quiere de nosotros y de la forma como nosotros fuimos construidos. No sé si me hago entender. Cada uno de nosotros fuimos creados para adorarle a Él. Y esa emoción y esa necesidad que el Padre determinó está dentro de cada uno de nosotros. Por la consecuencia del pecado, pues se desvía un poco nuestra atención, tenemos nosotros libre a poder escoger, y muchas personas escogen adorar idolatrías. Ahora, no tienen que ser falsos dioses solamente. Pueden ser una gran cantidad de cosas que una persona decide adorar en vez de adorar al Creador. Pero quiero que entendamos que el Padre, una vez más, quiere que por supuesto lo adoremos directamente a Él. Y aquí Moisés comienza a mostrarle al pueblo la forma como Adonai quiere ser adorado. Por supuesto, un momento avergonzoso para la humanidad entera en este momento de lo que sucedió, que pues arriba se está recibiendo la Torá, los mandamientos, la palabra, y abajo el pueblo está haciendo todo lo que quieren. Pero también es algo muy hermoso y espero que tú hoy te puedas quedar con esto. Y es que esto nos muestra la necesidad tan grande que tenemos por nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque todos estos momentos que van a comenzar a suceder y que han sucedido, podemos decirlo, desde el tiempo del pecado hasta el día de hoy, muestran nuestra necesidad de ser salvados. ¿Por qué? Adonai da el arca a 8 personas justas y después, automáticamente después de salir del arca, hay otra vez consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque solamente seremos libres y verdaderamente libres por medio de Yeshua HaMashiach, que es la vida, la verdad y todo lo que existe. Amén. Él es el que nos da a nosotros la necesidad y la voluntad de poder ser salvos y por consecuencia de tal ser parte del pueblo de Israel y por supuesto nuestra forma de gratitud a tal sacrificio tan hermoso que nunca podemos comprar, que nunca podemos hacer nada para ganarlo, debe ser la obediencia y la adoración solamente a Él. Bueno, la primera instrucción que Moisés le da al pueblo se refiere al Shabbat, que Dios apartó como día de santidad elevado por encima del resto de la semana. Qué importante esto, porque nos recuerda una vez más el Shabbat, el reposo. Éxodo capítulo 35 versículo 2, que a lo mejor la lees cada semana en respecto al Shabbat. Dice: durante 6 días se trabajará, Malekha, pero el séptimo día será vuestro día santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo, Malekha, él será condenado a muerte. No encendáis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El mandamiento de guardar el Shabbat es tan importante en la Torá que cualquiera que fuera encontrado trabajando en ese día sagrado, Kadosh, recibiría la pena de muerte. Ahora, hay 2 palabras para trabajo en hebreo, que es avodah y malekha. Y la que se usa en este pasaje normalmente no significa esfuerzo físico. Malekha, tradicionalmente interpretada como las 39 categorías de trabajo que implicaba la construcción de el Mishkan, el tabernáculo, es el tipo de trabajo especificado en Éxodo capítulo 35 versículo 2. Aunque existe
cierta interpretación sobre el tipo de trabajo que Maleká indica, la Biblia prohíbe específicamente algunos tipos de trabajo, de como encender fuego o llevar una carga. En Jeremías capítulo 17, versículo 21. En esencia, esta palabra Maleká es un trabajo constructivo y creativo que implica producir, hacer o crear cualquier cosa que demuestre el dominio de la humanidad sobre la naturaleza. Y dado que Dios creó en 6 días y descansó en el séptimo, cuando descansamos en el séptimo estamos declarando que Él es el creador amo y supremo. Qué lindo esto, ¿verdad? Abodá también es trabajo, pero a menudo en forma de cultivo o realización de servicio, ya sea libre o esclavo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 21. 6 días trabajarás, ahí está esa palabra avot, pero el séptimo día descansarás. Incluso durante la temporada de arado y de siega descansarás. Por lo tanto, tanto la abodá como la melaká se mencionan como prohibidas en Shabbat. Es un día que tiene que ser simplemente, directamente para Él, en todo su esplendor. Y tal vez ninguna sociedad en la tierra hoy impondría la pena de muerte por violar el sábado, pero el mandato de santificarlo aún sigue en pie y es nuestro llamado el construir, por supuesto que, tiempos de altar familiar. Un tiempo, un día a la semana donde tú vas a cesar de hacer todo lo que has hecho durante toda la semana y te vas a conectar con Él. Vas a colocar a un lado todas las tipos de cosas que tienes durante la semana, que puede ser el trabajo, puede ser todo tipo de cosas que no son malas, no, sino que en ese día tú te vas a apartar para tu Creador. El séptimo día, por supuesto, es ¿qué? El sábado, que iguala a nuestra semana. La Biblia define del día de reposo Shabbat como el séptimo día, desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. No el primero ni ningún otro día de la semana, sino el Shabbat. Y no hay nada en la Biblia que ordene guardar el sábado en otro día, solamente en este día. Por eso está claro en el pensamiento hebreo que simplemente no tenemos la autoridad para cambiar los días santos de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo los mandó. Según Daniel, eso construiría actuar con el espíritu del antimesías al cambiar un día, que buscara cambiar los tiempos y las leyes. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, verso 25. Hablará contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo, y pensará en hacer cambios en los tiempos y en la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero, ¿por qué entonces muchos cristianos guardan el domingo como Shabbat? ¿Quién inició y sancionó este cambio en los tiempos y la ley de la Torá? Se reconoce generalmente que la razón por la que muchos cristianos guardan el domingo en el lugar del sábado es porque la Iglesia Católica Romana cambió el día a domingo, creyendo que tiene la autoridad para hacerlo. Pero las siguientes 2 citas de publicaciones católicas reflejan ese punto de la Iglesia Católica Romana. Mira lo que dicen. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia, en el Concilio de la Odisea, en el año 364, transfirió la solemnidad al domingo. Esto lo dice el Catecismo de la Doctrina Católica de los Conversos, 1957. Y en el Registro Católico de Londres, Ontario, 1923 dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Tremendo, ¿no? Porque al final del día tenemos que entender que no tenemos la autoridad para hacerlo. Adonai lo ordenó, nosotros lo obedecemos.
Y ahora más hermoso que esto, cuando venimos a estudiar en profundidad las Escrituras y se nos es revelado la Torá, la palabra de Adonai, especialmente el Pentateuco, entendemos algo muy hermoso porque venimos con el contexto de Yeshua, especialmente si venimos de un contexto evangélico cristiano, donde ahora podemos entender de qué, que Yeshua es en el Shabbat, que Yeshua es ese reposo. La observancia del Shabbat suele percibirse como una carga. Sin embargo, quienes lo guardan buscando sinceramente al Señor experimentan un maravilloso descanso y una alegría en este día. Incluso Yeshua, Jesús y sus discípulos guardaron el Shabbat. Y el Brit Hadasha, el nuevo pacto, declara que era su costumbre estar en la sinagoga. ¿Cuándo? En ese día. Una costumbre que compartía también el apóstol Shaul, siendo que judío de judío, como dice él mismo. Yeshua nunca habló en contra de guardar el Shabbat y lo reconoció completamente, llamándose a sí mismo ¿qué? El Señor de el Shabbat. Qué lindo esto, ¿no? Hubo algunas situaciones en las que el compromiso de Yeshua con la Torá y el Shabbat fueron cuestionados por los líderes religiosos de su época, pero él aprovechó estas oportunidades para corregir algunos errores en la aplicación también del mandamiento. Por ejemplo, un día, cuando los discípulos de Yeshua caminaban por los sembradíos de Shabbat, arrancaron espigas para comer porque tenían hambre. Los fariseos se opusieron porque cosechar se considera esa palabra que estudiamos, maleká. Por eso, acusaron a los discípulos de quebrantar el Shabbat, diciendo, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. Por supuesto, los discípulos no estaban recogiendo granos con el propósito de cosechar, simplemente estaban satisfaciendo el hambre inmediata que tenían en este momento. Yeshua, en esencia, los reprendió a ellos señalando que David y sus compañeros entraron en la casa de Dios y aún comieron el pan consagrado cuando padecían de hambre extrema. Según la interpretación judía del Shabbat, se debe festejar en este día. De hecho, la única ocasión en que la ley hebrea permite ayunar en Shabbat es en Yom Kippur, el día del perdón. Esto es, bajo la Halaká, la ley judía. Pero Yeshua también señaló que los sacerdotes no son culpables de quebrantar el Shabbat cuando hacen su trabajo designado en el templo. Inmediatamente después de esta discusión, Yeshua entró en la sinagoga y vio a un hombre con una mano seca. Entonces le preguntaron si era lícito sanar en el sábado, y él respondió, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en el sábado, no la agarra y la saca? ¿Cuánto más valioso es, pues, un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el sábado, en el Shabbat. Aunque el judaísmo farisaico puede haber estado dividido en este tema durante el tiempo de Yeshua, este principio que Yeshua está enseñando aquí en realidad se convirtió en ley judía y se enseña hoy en el judaísmo ortodoxo. Por esta razón, aquí en Israel los servicios de emergencia funcionan ¿en qué? En Shabbat. Es un principio aún de la ley judía que preservar la vida humana prevalece sobre prácticamente cualquier otra consideración religiosa. Por lo tanto, por ejemplo, si una tormenta de nieve llega en Shabbat, pues se recomienda echar sal, aún se considera prepararse para ese momento si es que llega de la nada, ¿no? Tenemos que también entender que la vida es muy importante y que el Padre pide tales cosas que sean como protegiendo también la vida humana, nunca dejando, por supuesto, de hacer algo por dejar otra cosa. ¿En qué sentido? Que el Padre quiere que usted en ese día no se ponga como un religioso, digamos, de esa manera. Obvio, usted no puede ir a trabajar, no debería ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el Padre lo ordena. Usted debería hacer todo lo posible, escuche esto, usted debería hacer todo lo posible para conectarse con el Padre ese día. Pero digamos, un ejemplo que yo sé que se escucha mucho, especialmente para una esposa que está conociendo el nombre de Yeshua,
que está conociendo más de la palabra y el esposo a lo mejor no. ¿Ese día la esposa no le cocina a él? No, claro que sí, le tiene que cocinar. ¿Por qué? O le puede dejar la comida preparada el día anterior. ¿Por qué? Porque él no está celebrando Shabbat. Y hay ciertos roles dentro de la casa que todavía aún se tienen que respetar. Porque el Padre quiere que nosotros no faltemos ¿a qué? Al ejemplo también. Él quiere que disfrutemos el Shabbat, pero que seamos ejemplo en toda área de nuestra vida. Ok, vayamos y hablemos acerca de los materiales para ese lugar que el Padre ha ordenado. Te invito a que te suscribas al canal, aquí en Camilo Alfaro, que le des like a este podcast y que le puedas compartir con otras personas. Los materiales para la morada de Dios. Dice Éxodo capítulo 35, versículo 5. Lleven una ofrenda sagrada, terumá, para el Señor, que los de corazón generoso presenten al Señor los siguientes dones: oro, plata y bronce. Con el mandato de guardar el Shabbat reiterado a los israelitas, como lo acabamos de hablar, Moshe pide una ofrenda voluntaria de los materiales necesarios para la construcción del tabernáculo. Una ofrenda voluntaria, terumá, es diferente del diezmo, que en hebreo es maaser. De la palabra hebrea que eser viene maaser, que significa 10. La palabra 10. Terumá es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda que usted decide dar al Padre. Una ofrenda. Si bien esta ofrenda superaba su diezmo regular, no había una cantidad fija, debía ser lo que el Señor pusiera en su corazón, pero eso no resultó en una ofrenda pequeña. De hecho, Adonai despertó los corazones del pueblo para que trajeran sus ofrendas para la obra del Señor a tal grado que el pueblo donó liberalmente materiales de construcción para construir este lugar. Tan sincera era su generosidad que dieron más de lo debido, y Moisés aún tuvo que ordenar que dejaran de dar porque el pueblo había abierto su corazón. Éxodo capítulo 36, versículo 6 dice: Entonces Moisés dio una orden y se difundió por todo el campamento. Ningún hombre ni mujer debe hacer otra ofrenda para el santuario. Así que se le impidió al pueblo traer más. Qué impresionante, ¿no? Porque el Padre también nos llama a nosotros a dar generosamente, especialmente también cuando tiene que ver al proyecto de una construcción de Dios aquí en la tierra. La Torá utiliza el verbo heveinu. Dice, ellos trajeron 9 veces en referencia a la generosa efusión de regalos preciosos y costosos. En Éxodo capítulo 35, verso 22 dice, todos los que estaban dispuestos, hombres y mujeres, vinieron y trajeron heveinu, joyas de oro, de toda clase, broches, aretes, anillos y adornos. Todos presentaron su oro como ofrenda mecida, que la palabra hebrea mecida es tenupá, al Señor. Algunos rabinos aún sugieren que este tiempo de entrega de regalos puede haber estado motivada por un sentimiento de culpa, por supuesto, persistente por el incidente del becerro de oro. Yo lo iba a decir hace unos minutos atrás, yo creo que una de las razones es porque dijeron, metimos la pata bien fondo. Tenemos que arreglar este asunto, ¿verdad? Y aprendieron la lección, yo no los critico, estoy aprendiendo de ellos. Pero se nota esa desesperación por una vez más estar conectado otra vez con el Padre. Y yo creo que también en el fondo de su corazón ellos estaban felices que estaba sucediendo esto. O sea que finalmente a lo mejor lo que ellos también anhelaban de tener un lugar de adoración que, una vez más, como les dije al principio del podcast, está dentro de nosotros la adoración. Entonces yo creo que eso trae a la humanidad como un refrigerio de bendición, que ahora ellos iban a también poder participar de esta construcción del santuario. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 8, la palabra nos dice, así que cada uno dé como se lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Adonai ama al dador alegre. Y Adonai puede hacer que abunde en ustedes toda gracia, para que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra.
Amén. Para edificar el reino de Dios, el cual fue representado visualmente en la construcción del tabernáculo, el Señor desea que nuestras ofrendas sean dadas libremente, con un corazón alegre y motivos sinceros de ver su obra hecha en la tierra como en el cielo. Es impresionante que especialmente hoy en día hayan tantas personas que tengan tanto problema con el diezmo y con la ofrenda. Para mí puede ser porque se me ha sido revelado, pero lo vemos tan claro en la Escritura que si tú eres un creyente de Adonai, si tú eres un creyente del Padre, tienes que entender que estos son principios del reino. Tú no colocas las reglas las coloca Él, que Él es el Rey. Y yo creo que especialmente cuando venimos y nos llamamos ser parte de Israel, todas esas ideologías o no sé, como pudiéramos decir como faltas de perdón porque en otro lugar ofendieron o en otro lugar manipularon, otras cosas, ya deberían dejarse ir. Porque el pueblo judío, la tribu de Judá, la parte farisaica ortodoxa de hoy que nosotros vemos en el mundo, muy representados por su vestidura, ellos conocen qué es dar. Y si nosotros estamos llegando a ser Israel y entendemos la revelación de nuestro amado Yeshua que nos injerta a Israel, esas cosas tienen que quedar en el pasado. Tenemos que entender que el principio del diezmo, de la terumá, del maser, son simplemente parte del reino para nuestra bendición y para la bendición de toda la casa de Israel en las naciones. El construir el Mishkan es una invitación para cada uno de nosotros también en nuestra vida. Porque mientras vamos dando, también el reino de Dios se extiende. Así como hay sinagogas o hay asambleas mesiánicas hoy en día, puede ser que en una no se diga Yeshua, pero todavía los mandamientos, estatutos y preceptos están en una, y en otras están conociendo, se están aprendiendo, porque estamos comenzando esta trayectoria tan hermosa que el Padre tiene para nosotros en la Torá. Con las generosas donaciones del pueblo disponibles en este parashá, Adonai unge a artesanos del corazón sabio para hacer el Mishkan y también sus muebles. Esta morada de Dios incluía 100 basas de plata para el cimiento, 48 paneles de pared cubiertos de oro, 3 capas de cubierta para el techo, el velo, el paroshet, entre el lugar santo y el lugar santísimo, el arca, la menorá, la mesa y su pan de la proposición y todos los demás muebles que fueron detallados en los parashot terumá, tetzavé y kitasá que acabamos de estudiar. Para esta sagrada tarea se elige un maestro artesano que se llama ¿quién? Bezalel, cuyo nombre significa a la sombra de Dios. Éxodo capítulo 38, versículo 22 nos dice exactamente estas palabras. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moisés. Bezalel desciende de la poderosa tribu de Judá que representa la realeza y el gobierno. Y está lleno de un espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento para construir el santuario divino, escogido para este momento. En hebreo, entendimiento significa biná y edificar boné, que derivan de la misma raíz hebrea BNH. De hecho, las escrituras nos dicen que todos necesitamos sabiduría y entendimiento también para construir nuestra casa. Amén, sacerdotes. Proverbios capítulo 4, versículo 24:3, dice, con sabiduría se edifica una casa, y con entendimiento se afirma con conocimiento. Las habitaciones se llenan de toda riqueza preciosa y agradable. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Bezalel fue completamente equipado por Adonai para completar la tarea que le fue encomendada. También tenemos buenas obras que Adonai nos ha designado para realizar también aquí en nuestra vida, aquí en la tierra, y Adonai nos equipará con todo lo que necesitamos para completarlas. Esos talentos que el Padre ha dado, que Él quiere que tú los coloques en buen uso para la construcción del propósito de Adonai en tu vida. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Yeshua HaMashiach. Amén. Esa buena obra dentro de cada uno de nosotros que el Padre también está haciendo en nuestra vida. Amada familia, un tiempo de bendición. El resumen de estudio del día de hoy del Parashá Vayakhel, espero que sea de bendición para tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Camilo Alfaro. Gracias por estar con nosotros en este podcast de la raíz de nuestra fe. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.